Constitucionalismo americano. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. En esta ocasión, a mi grupo y a mí nos ha tocado el tema del origen del constitucionalismo en América Latina, con mis compañeros Estrella Rodríguez y Kenji Rivera. Dando pase a Estrella Rodríguez. Ideas acerca de cómo surgió el constitucionalismo. Surgió entre los siglos XVII y XVIII, teniendo como marco Inglaterra, las revoluciones francesas y América, lo que dio como consecuencia la existencia de nuevos modelos de organización política del Estado, cuyo sustento se funda en la división de poderes y en la defensa de los derechos humanos del hombre. Así, en el artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano, sostiene que una sociedad que no tiene como premisa la división de poderes y la garantía de los derechos del hombre no cuenta como una constitución. El constitucionalismo de América Latina se dio en el primer imperialismo europeo, entre los siglos XVII y XVIII. El primer constitucionalismo surgió por la invasión napoleónica a la península ibérica. Lo que primaba en estas épocas era la necesidad de elaborar constituciones que organizara el gobierno y que se diera una legitimidad a la lucha contra las autoridades. Su objetivo de ello, al elaborar estas cartas, constituciones, eran que los diferentes congresos, asambleas, dieran un punto a favor acerca de los principios básicos del constitucionalismo liberal, que era la declaración de los derechos del hombre, que tengan un gobierno representativo y que cuenten con la división de poderes. A partir de la emancipación de España y Portugal, las nuevas naciones latinoamericanas enfrentaron retos para poder constituirse como estados independientes. La elaboración de una constitución requería del restablecimiento del orden civil, que fue trastornado durante años de guerra. Por un lado teníamos a las autoridades políticas que tenían que lidiar con los caudillos, y por otro la desintegración del gobierno virreinal, que había permitido el desarrollo de gobiernos autónomos. Enfrentarse a la religión. Para que ellos pudieran institucionalizarse, tuvieron que enfrentar la religión católica, que asumió un rol importante dentro de la Iglesia Católica. La Constitución de Cádiz estableció la religión católica como la única religión dentro de la nación española. Durante el siglo XIX, en varios países como Colombia y México, hubo controversia política de la Iglesia que influía en el Estado, que llevó a una confrontación civil que tuvo diferentes resultados. Por un lado, México, las guerras liberales y conservadoras, y la restauración de su república en 1867. Fue así de este modo que México decidió separar la Iglesia Católica y el Estado e introdujo el registro civil. Y finalmente, en la década de los 1990, las naciones latinoamericanas expresaron diferentes maneras de proteger a los ciudadanos. Tomando como ejemplo a Colombia, ellos instauraron lo que es la acción de tutela. Además, durante este periodo surgieron movimientos indígenas que reivindicaban los derechos frente a los estados mediante acuerdos de paz y duradera, que eso se dio en Colombia en los años 1996. Al igual que México, Bolivia, Ecuador y Venezuela, que gracias a estos movimientos decidieron que se deberían reconocer los derechos constitucionales. Bien, continuando con la exposición, en este cuadro nos muestran los 4 siglos de revoluciones desde el siglo XV hasta el XIX. Dando inicio en el primer siglo, un debate muy importante con el nombre, acerca del humanismo universal, con fecha de 1550 y 1551. En el segundo ciclo, las revoluciones europeas, crisis del mundo colonial europeo, el surgimiento de lo que denominamos modernidad. En el tercer ciclo, propiamente latinoamericano, culmina con la disolución de la República de Colombia. Y en el cuarto ciclo, comienza con las revoluciones del medio ciclo. Ya. El constitucionalismo latinoamericano en la primera mitad del siglo XIX. El constitucionalismo fue una de las características muy importantes del proceso revolucionario de América Latina, iniciando en el siglo XIX. Nace en las primeras expresiones revolucionarias de América Latina. En América Latina nace el constitucionalismo, concibió como una expresión de la civilización. Se consideró por las élites de la época como
como forma de la civilización, la soberanía de la en el constitucionalismo americano revolucionario y el post-revolucionario. Del siglo XIX, las constituciones latinoamericanas concibió la libertad como atributo inherente a la persona humana. Siguiente. En la separación de poderes, en todo constitucionalismo que nace de la revolución independentista latinoamericana, mejor dicho, difundido con el pensamiento político de los siglos XVII y XVIII por obra de Luckett y Montesquieu. Los poderes, la división de poderes es un principio de organización político que se busca la organización de distintas tareas asignadas a la autoridad pública. Están repartidas en órganos distintos. Los tres poderes básicos de un sistema político son el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Aristóteles atisbó, pero fue Luckett y sobre todo Montesquieu quienes plantearon esta clásica división. En 1971, la Constitución francesa y el nacimiento del constitucionalismo liberal, proyectándose en América Latina desde la primera organización constitucional, la separación, independencia y el equilibrio de poderes se concibió como forma de organizar el gobierno limitado, caracterizando en el que el poder detuviera el absolutismo y la arbitrariedad. Siguiente. Bien, continuando con el neoconstitucionalismo. Ya, ¿qué se entiende por el neoconstitucionalismo? El neoconstitucionalismo es una teoría jurídica que busca transformar un Estado de Derecho a un Estado constitucional de derecho. Para eso plantea la intervención del Estado y plantea la creación de espacios en donde se respeten los derechos humanos. Algo muy particular del neoconstitucionalismo es que busca ampliar el contenido de los derechos fundamentales tanto en el ámbito interno como en el ámbito internacional, buscando que en las constituciones, tratados internacionales, derechos civiles, políticos, derechos culturales, económicos, ambientales, todos tengan posibilidades que sean justos sus derechos. Ya, elementos que han contribuido en el neoconstitucionalismo. El origen histórico. El neoconstitucionalismo tuvo lugar en Europa después de la Segunda Guerra Mundial y que fue consecuencia por las altas violaciones de los derechos humanos que se experimentó en los regímenes fascistas de Alemania, Italia y España que ocurrieron durante la Segunda Guerra Mundial. El origen material. Según Luigi Ferrojoli, afirma, el constitucionalismo surgió como reacción del colapso de la capacidad reguladora de la ley, el carácter normalista de las constituciones liberales del siglo XVIII, XIX y primeras décadas del siglo XX no respondieron a las necesidades políticas, económicas, sociales, y como respuesta de tales fracasos surgieron constituciones europeas postguerra, que fueron diseñadas principalmente para limitar el poder político y permitir que se incluyan mecanismos de protección de los derechos fundamentales. El origen teórico del neoconstitucionalismo. A Pozzolo se le atribuye el término neoconstitucionalismo, dado que ella lo mencionó por primera vez en la Asociación Internacional para la Filosofía de Derecho y Filosofía Social, celebrada en Buenos Aires en 1997. Finalizando con las conclusiones de el origen del constitucionalismo en América Latina. Las conclusiones son, el constitucionalismo latinoamericano dio paso para la división de poderes de Estado de esa época. Y en el artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano sostiene que una sociedad que no tiene como premisa la división de poderes y la garantía de sus derechos del hombre no cuenta con una constitución.
También otra conclusión es que el constitucionalismo latinoamericano de la primera mitad del siglo XIX tuvo aportes esenciales para comprender el constitucionalismo contemporáneo y el neoconstitucionalismo. Ya, otra conclusión es el derecho constitucional latinoamericano es resultante del acuerdo entre liberales y conservadores que se produjo en el siglo XIX y XX, caracterizándose esencialmente por seguir patrones foráneos, ya sea los franceses y estadounidenses, y ser poco original en relación con las propias problemáticas de sus respectivos países. Otra conclusión es que ni las desiguales estructuras sociales coloniales, ni la combinación entre legado jurídico ibérico, tradiciones autóctonas y una importación de categorías jurídicas estadounidenses o francesas, favorecieron el afianzamiento de una tradición constitucional garantizada y democrática. Esto es una fuerte contraposición entre el constitucionalismo europeo, normativos vinculantes, con los constitucionalismos latinoamericanos, tercermundistas, plagado de grandes ideas, pero de poca efectividad y aplicación, pero fue mejorando con el paso del tiempo. En el caso peruano, el constitucionalismo se hizo presente desde el siglo XIX, desde el Congreso Constituyente de 1823 hasta el proyecto de constitución de la Confederación Peruana en 1985. Esto demuestra que la experiencia constitucional peruana en cuanto a la forma jurídica del Estado peruano fue bastante rica. Gracias.